buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Una Cierta Mirada. Aquí estamos para compartir con ustedes distintas problemáticas, distintos temas que hacen a nuestro acontecer cotidiano desde una percepción distinta, desde un ángulo diferente. Por ejemplo, esto de ir cumpliendo años e ir a empezar a transitar una etapa distinta de la vida. Por eso hoy nos acompaña Viviana Pereira. ¿Qué tal, Vivi? ¿Qué tal, Germán? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Subsecretaria de Adultos Mayores de la provincia de Río Negro. Exactamente. Y siempre tengo una duda, ¿no? Pero una duda que viene con una carga ideológica también. ¿Cuál es la forma de mencionar a las personas que tienen más de 60? ¿Es adultos mayores, abuelos? Hoy es personas tercera mayores. Edad. Hoy es personas mayores, teniendo en cuenta el tema de la diversidad, el concepto personas mayores que lo plantea la Convención es el término que de alguna manera abarca todo este colectivo de personas mayores de 60. Habitualmente, y nuestra ley provincial habla de adultos mayores, personas mayores, adultos mayores, y otra manera de llamar a las personas de más de 60 es por su nombre. A los adolescentes no les decimos adolescentes, a las adultas o adultos de 50 no les decimos adultos de 50, los llamamos por su nombre. Y creo que esta es la forma de poder nombrarlos cuando... Perdón, pero yo me estaba acordando de mi mamá, cuando llegaba alguien le decía, hola abuela, yo no soy su abuela. Exactamente. Esta es la razón por la cual no denominamos abuelos o abuelas. Si bien es un término, digamos, que se ha autorizado, cariñoso, que tiene que ver con un vínculo con la persona mayor, pero también tiene que ver con una cuestión netamente de parentesco, ¿no? Esa es la abuela o el abuelo, y cuando lo denominamos así, porque hay un vínculo que tiene que ver con esta relación, ¿no? Nieto, nieta, abuela, abuelo. Pero vuelvo a decir, personas mayores, adultos mayores, a lo largo de la historia se los ha nombrado de una manera que creo que tiene que ver más con cuál es la connotación que se lo da, porque podemos hablar de gerontes, podemos hablar de ancianos, y realmente son términos que se refieren a las personas mayores de 60 años, pero el peso que se le da al nombrarlos creo que es distinto. Es ¿no? distinto. Además, vivimos una sociedad que ha ido cambiando hace no tantos años, algunas décadas atrás nomás. La palabra de los adultos mayores tenía un peso determinado. Hoy, en esta sociedad que es una especie de presente permanente, presente continuo, no tiene tanto valor la palabra o la historia de los mayores. Si nosotros nos remontamos a la historia, hablamos de la persona mayor como la experiencia, como la persona con mayor autoridad, y a la cual se le merecía el respeto en todas las sociedades y de la cual uno aprendía permanentemente. A lo largo de los años esto fue cambiando, y que tiene que ver con un concepto no de la edad cronológica, sino del envejecimiento o de la vejez desde un concepto social, ¿no? La vejez relacionada con la decrepitud, la vejez relacionada con el cambio físico, en el cual vamos perdiendo muchas cosas desde lo físico, el cambio en relación con las personas, la cuestión de la enfermedad, vamos cambiando, y eso nos va poniendo en un lugar al cual nosotros no queremos llegar, porque esto quiere decir que la vejez es la última etapa antes de la muerte, y esto también tiene todo un simbolismo. De todas maneras, hay una cultura de la juventud permanente, ¿no? Entonces hay un gran valor en ser jóvenes y uno no quiere perderlo. Totalmente, es decir, vivimos en una sociedad donde la juventud está en el primer lugar, que tiene que ver con la belleza, que tiene que ver con el éxito, y sin duda se pone en un lugar totalmente opuesto
o contradictorio al tema de la vejez. Y en realidad, si nos ponemos a pensar, la única manera de llegar a viejos es haber vivido, y si nos morimos antes y haber disfrutado, ¿no? Los nuevos conceptos que nosotros hablamos es de una vejez activa, de una vejez activa en el sentido de un desarrollo completo en la vida del ser humano. ¿Y a partir de qué edad nos empezamos o se empieza a considerar una persona adulta mayor? Tenemos un concepto que tiene que ver con la ley. A nivel legal, que es el marco que nos permite generar todas las políticas públicas, establecer cuáles son, en el caso del área a la que pertenezco, para saber cuál es el encuadre de mi tarea y a quiénes va dirigida todas las políticas públicas en este área, son los 60 años, ¿no? Ajá. Los 60 años, y esa sonrisa yo sé con qué tiene que ver. O sea, como dice un amigo, en 3 o 4 años ya empiezo a ser un adulto mayor. Y sí, hoy y de acuerdo a la convención, los marcos legales, las personas de 60 años entran en lo que se llama ser parte del colectivo de adultos mayores. Qué Rubicón, ¿no? Empezar a considerarse un adulto mayor y uno ni por ahí está, ni por asomo está preparado. Pero eso lo seguimos charlando en el siguiente bloque. No se vayan. Continuamos en una cierta mirada charlando sobre la política que tiene que haber desde el Estado sobre los adultos mayores, que no son ni los viejos, ni los gerontes, ni los jubilados, aunque la jubilación es una etapa crucial en la vida de cada uno, ¿no? Esto de tener que retirarse de la vida activa y empezar a hacer otras cosas, por ahí es vivido como una fiesta y por ahí es vivido como un drama. Hay algunas películas, por ejemplo, la historia del señor Smith, que muestra el infierno que pasa una persona a partir de pasar a la jubilación. Sí, en realidad hablamos en estos tiempos ya de otra manera de tomar esa etapa, ¿no? Hoy las personas mayores, cuando llegan, por suerte, en muchos casos a la jubilación, porque desde el área donde ejerzo mi rol en la subsecretaría, nuestra tarea está dirigida a las personas más vulnerables y en muchos casos sin la posibilidad de llegar a la jubilación, sí con un beneficio de pensión, pero en muchos casos sin la posibilidad de jubilarse como corresponde dignamente, llegar a este derecho que es la jubilación. El tema es retirarse de la actividad. Hoy existen muchas formas y seguimos trabajando para generar nuevas acciones para que este retiro no sea así. Hoy las personas tienen la posibilidad de una amplia gama de actividades. Nosotros siempre hablamos, y vuelvo a decir el concepto de la vejez activa. Una vejez en la que podamos, como seres individuales y como seres sociales, seguir participando dentro de nuestro entorno más cercano, que es la familia, la comunidad inmediata, participando de acciones políticas, participando en los clubes, en los centros. Es decir, hay una gama importante que no es suficiente, pero que comienza a aparecer como una oferta para aquel adulto o adulta que se retira de la actividad laboral. Esto del retiro ya no es un concepto que, por suerte, sea el habitual. Claro, no es una retirada de la vida y de la sociedad. No es una retirada de la vida. ¿Y cómo se hace una política desde el Estado hacia este sector de la sociedad? La única manera de planificar una política, plantear una política de Estado es con los adultos mayores, entendiendo que es un proceso nuevo relativamente, teniendo en cuenta que estamos en un momento de un envejecimiento poblacional. Esto significa
que cada vez las personas mayores de 60 van a ser más en las sociedades, en las ciudades, en nuestra provincia, en el país. Nuestro país es sobre todo en la tercero. Patagonia, ¿no? Porque en la Patagonia tenemos o por lo menos en el Alto Valle, o en Río Negro y Neuquén, demográficamente, a raíz de las migraciones, hemos tenido poco porcentaje de población mayor y sí muchas en edad productiva. Sí, nosotros notamos el envejecimiento poblacional en nuestra provincia en particular, en todos aquellos pueblos donde por alguna u otra razón o por el tema de que son pueblos chicos sin posibilidades de desarrollo de los jóvenes, quedan los adultos mayores. Hablemos de la línea sur, por ejemplo. Yendo a la pregunta que me hacías, la única manera que nosotros tenemos es pensar en una política con el adulto mayor y en relación a su entorno. En el caso de Río Negro, que es la tarea que llevamos desde la subsecretaría, si bien tenemos parámetros puntuales que tienen que ver con todos los adultos mayores, sí a la hora de diagramar políticas específicas tenemos que pensar dónde vive, con quién vive, cómo es su entorno familiar y social, y esto nos lleva a ir de alguna manera recreando las prácticas de acuerdo a los distintos territorios. No es lo mismo plantear una estrategia de intervención en todo lo que tiene que ver con lo preventivo, lo promocional, y en esto que decimos de la política pensando en una vejez activa en el Alto Valle, en las ciudades o en la línea sur. Y digamos que esto debería articularse, pues no es lo mismo diseñar una política de salud en una población con determinado promedio de edad que con otro. Exactamente. Los ministerios, el resto de las partes que forman el gobierno, ¿entienden estas situaciones? ¿Son receptivos a esta problemática? Buena digamos? pregunta. Primero, plantear que están todos los ministerios dispuestos a trabajar en conjunto. Lo real es que, vuelvo a decir, digamos, esta explosión que tiene que ver con el crecimiento de las personas mayores nos lleva a que estas políticas se deben ir recreando. Y lo real es que no estamos preparados pensando en lo que se viene y en la cantidad de personas mayores que van a haber. Creo que tenemos un gran desafío como Estado, en este caso como Estado provincial, como gobierno de la provincia de Río Negro, teniendo en cuenta que dentro de aproximadamente en el 2000, estamos en el 2019, dentro de 20 años vamos a tener casi un 15% de adultos mayores en la población, hoy tenemos un 14%, o sea, un porcentaje importante. Y ese porcentaje se va a duplicar dentro de 50 años más. Es decir, tenemos un crecimiento que es muy, muy notorio y tenemos que plantear políticas integrales y transversales con los otros ministerios. Salud tiene un ministerio desde ya con políticas específicas para todo lo que es la parte de geriatría, pero tenemos que generar procesos con educación, con cultura, con deportes, teniendo en cuenta que las personas de 60 hoy no son las que teníamos hace 20 años atrás. Es decir, sus capacidades de aprendizaje, sus capacidades de expresión, de movimiento, su expectativa de vida. La expectativa de vida es mucho mayor, ¿no? Los otros días decíamos, un niño o una niña que nació en el 1946, vivía hasta los 60, tiene posibilidades. Hoy una persona que nace en el 2019 tiene una expectativa de vida de 20 años más, es decir, vivir hasta los 80, 85 años. Esto primeramente nos desafía todo el tiempo, nos obliga a recrear todo lo que tenga que ver con las actividades para mantener esta actividad permanente, activa y demanda de ellos. Cuando vos me decías, por eso hablo de una política planteada junto a los adultos mayores. Nosotros tenemos nuestras ideas, pero la persona mayor, por la autoridad que tiene de estar en esta etapa de la vida, ellos nos dicen que sí y que no. Ahí es un lindo tema para seguir hablando después de este corte y ya entrar en la última parte del programa.
ciudades preparadas para que los adultos mayores puedan vivir. Y otro tema que me preocupa por lo menos es el tema de los abusos que se cometen contra los adultos mayores, y después del corte los vemos. Tercer bloque de Una Cierta Mirada en esta noche de sábado. Estamos con Viviana Pereira, subsecretaria de Adultos Mayores de la provincia de Río Negro. Toda una vida trabajando con adultos mayores. ¿Desde cuándo? En realidad, desde mucho tiempo. En realidad yo soy docente, me recibí en la Facultad de Ciencias de la Educación, pero ejercí desde el 85 al 90, y cuestiones de la vida, la necesidad de trabajar en dos cosas para criar niños, para mis hijas, hizo que pudiera encontrar un trabajo en la municipalidad, y empecé a ahondar y a, no sé, casualmente un día al otro la mano de un niño y del otro lado un adulto mayor, y me empezó a apasionar, así que te hablo del año 87 ya trabajando con adultos mayores a la fecha. Y recién hablábamos de las necesidades que tienen los adultos mayores, ¿no? Que son distintas de los jóvenes, de las personas adultas. Una ciudad que se organice conscientemente pensando en las necesidades de estos adultos mayores, ¿qué es lo que tiene que ponerse a pensar? Sí, nosotros hablamos del concepto de ciudades amigables, pensando en este crecimiento poblacional de las personas de más de 60. Una comunidad amigable es una comunidad que ofrece a las personas una vejez saludable o activa, es decir, preparada con políticas públicas, esto que decíamos, pensando desde lo ambiental, desde lo lúdico, desde cultura, deportes, educación, seguridad, pensada para que puedan desarrollarse de una manera segura y en función de sus necesidades, pero también de sus deseos, de aquello que ellos quieren, ¿no? Por eso hablamos de planificar con. Y en realidad no creo que estamos con una realidad social de crecimiento de las personas mayores de 60, esta explosión, y estamos dentro con un modelo viejo, ¿no? Tenemos que pensar, si bien las barreras arquitectónicas han sido siempre parte de la historia de las ciudades, sí. Creo que debemos pensar no solamente en superar esas barreras, por eso hablamos de que no estamos preparados frente a este crecimiento, pero además tenemos que pensar en lugares donde puedan, porque hay algo que a mí me hizo mucho ruido, pero es muy gráfico. Estuvimos con Silvia Gascón hace poco en una capacitación sobre este tema, y ella decía, se van a necesitar más gerontólogos que pediatras. Es un concepto muy fuerte, pero es real. Ya se nos está terminando el programa, ¿no? En pocas palabras, ¿me podrías explicar lo que es el abuso hacia los adultos mayores? El abuso es aprovecharse desde cualquier punto de vista, desde lo psicológico, desde lo sexual, desde el maltrato, desde la omisión, ir en contra de la voluntad del adulto mayor. Hacer todo aquello que de alguna manera no lo tenga en cuenta y que lo dañe. Hoy por hoy, este tipo de maltrato está desde los porcentajes y desde el lugar de la subsecretaría, nuestros equipos han determinado que el mayor abuso tiene que ver con el destrato, tiene que ver con la omisión y con el abuso financiero. Esos son los tres puntos con los que trabajamos todos los días, los que tenemos que afrontar y que tienen que ver con no estar en contra de los derechos de los adultos mayores. Y es una de las tareas, de los desafíos más grandes que tenemos. Es que supongo que debe ser a partir de que cuesta tanto irse para los hijos, y a la medida que el adulto mayor pierde fuerzas. Sí, es este concepto de pasividad y de vulneración que se tiene sobre las personas mayores, ¿no? No se los considera, se los devaloriza, se los excluye,
no se los toma en cuenta, creo que este es uno, nunca se tiene en cuenta la palabra del adulto mayor, insisto, siempre hay que estar y hacer, decidir con él en algunos casos. Sabemos que hay mucho deterioro físico, sabemos que hay situaciones en las que hay enfermedades que llevan a que sean dependientes, pero hasta en ese nivel, de alguna manera, hay estrategias para tener en cuenta cuál es su voluntad. O sea, esto es lo contrario a este abuso y maltrato del que hablábamos, ¿no? Tener en cuenta su voluntad. Si no lo puede decir, sabemos qué pensaba, sabemos qué es lo que quería. Hay algún elemento que nos permite cumplir lo que él nos pide o ella nos pide. De esto se trata. Vivi Pereira, muchísimas gracias por compartir estos momentos con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto compartir este espacio con vos. Y nosotros volveremos la semana que viene, el sábado que viene, para seguir charlando de estos temas que nos preocupan con otras miradas. Muchas gracias por estar.